¿Qué tal están? Interculturalidad. Se puede decir que el método de la filosofía intercultural pretende desarrollar una nueva mirada sobre la historia del filosofar, sobre la historia de la filosofía, sobre el pensamiento durante 26 siglos, ya que la historia de la filosofía comienza en el siglo VI a.C. con Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, etc., y sigue después con otros filósofos presocráticos hasta llegar a Platón, Aristóteles, también a Sócrates, etc. Realmente se puede afirmar que la filosofía intercultural se sitúa en un contexto de pluralidad y respeto a lo diferente. En ese aspecto, frente al monologismo cultural de la globalización neoliberal, que impone pues, unas formas de vida muy determinadas, iguales para todo el mundo, en cambio, lo que pretende el interculturalismo, la interculturalidad, es la afirmación de un dialogismo de la interculturalidad o de lo intercultural como momento crítico del pensar filosófico. En ese sentido se pueden criticar todas las tradiciones, analizarlas, valorarlas, enjuiciarlas, interpretarlas, etcétera, pero tiene que haber una libertad de diálogo, una libertad de interpretación respecto a todas las actitudes culturales, todas las etnias, todas las formas de pensar diferentes, analizarlas, valorarlas. En definitiva, esto supone el derecho al diálogo desde una perspectiva intercultural, el estar realmente afirmando una alternativa válida a la homogeneización y la estandarización del pensamiento reductivo y único de la globalización neoliberal, que es la afirmación de un pensamiento único, igual para todos, y eso es algo negativo para la libertad cultural, para la libertad filosófica, para la libertad de pensamiento, para la libertad de expresión. Tiene que haber distintas formas de expresar ideas diferentes, ideas distintas, y no puede haber un único pensamiento que sea igual para todas las personas. Y este es un punto que reclama de forma muy evidente y muy clara el pensamiento intercultural. En ese sentido, se puede pensar en la obra de Franz Martin Wimmer, un filósofo austríaco, que realmente considera que hay varias tareas que son las propias, las características de la filosofía intercultural. En primer lugar, el interculturalismo o la filosofía intercultural es lo mismo, debe criticar los estereotipos, los prejuicios sobre la autopercepción y la percepción del extraño. En ese sentido, se puede decir que no debe haber nunca pues un rechazo al extranjero, a los extranjeros. No puede haber xenofobia, no puede haber discriminación contra los migrantes, contra los refugiados, etcétera. No puede haber racismo, y todo eso son matices que desarrolla la filosofía intercultural tal como la reafirma el propio Wimmer. También otro punto a destacar es que el pensamiento intercultural, el interculturalismo, debe potenciar o fomentar la apertura de ideas y la comprensión de diferentes planteamientos acerca del mundo, de la vida, de la política, de la sociedad, del arte, etc. Y también podemos señalar que el interculturalismo debe consistir en pues una especie de mutua ilustración entre todos los ciudadanos, entre todas las personas. Todos pueden participar en diálogos constructivos, aportar ideas, aportar soluciones a los problemas, por ejemplo, sociales y políticos que existen en la actualidad, como el problema de la vivienda, como el problema, por ejemplo, del paro, que es el paro estructural, si se puede solucionar también el paro estructural, qué son los conflictos religiosos y cómo poder superarlos, cómo se pueden resolver las situaciones de guerra para conseguir la paz de forma lo más inmediata posible, etcétera, etcétera. Por tanto, se puede afirmar que desde la perspectiva de Wimmer y del interculturalismo en general, se puede y se debe fundamentar el entendimiento humano y la paz para conseguir una vida más justa, una vida más humanitaria, una vida en definitiva que cumpla las expectativas de todas las personas, ya que, como decía la Constitución americana, todos tenemos el derecho a buscar nuestra felicidad, pero eso parte de una sociedad que sea justa, que sea solidaria, que sea compasiva con todas las personas y que defienda los derechos humanos de una manera absoluta y total. Y en ese sentido, el interculturalismo pues también relativiza los problemas entre culturas y considera que puede haber un entendimiento entre distintas formas de pensar, entre distintas etnias, culturas, formas de entender el mundo, etcétera. En definitiva, es algo parecido, yo diría que, por ejemplo, a la filosofía crítica propia, por ejemplo,
de la hermenéutica crítica que se está desarrollando actualmente, por ejemplo, en toda Europa, incluida España. La hermenéutica crítica busca también una sociedad más justa, más solidaria, etc. Pero, en definitiva, el interculturalismo está luchando contra un pensamiento único, hegemónico, que coarte, que limite la libertad humana, porque eso no puede ser. Eso sería contrario a los derechos humanos y contrario a la lógica filosófica y contrario a la propia libertad de poder filosofar. Pero eso sí, respetando a los demás, siendo tolerantes con las ideas de los demás, aunque puede haber situaciones en que esa tolerancia no pueda ser utilizada. Por ejemplo, cuando pues los filósofos, los ciudadanos luchan contra las injusticias, contra la guerra, no se puede admitir el ser tolerante con las guerras, porque eso va contra la propia persona, contra los derechos de las personas. En consecuencia, hay que tener un pensamiento abierto, libre, pero también reconocer los problemas de la humanidad e intentar solucionarlos de la mejor forma posible. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube.